Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto contigo tips, trucos, estrategias, curiosidades y mucho, pero mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Dentro de los jardines, hoy voy a hablar de los jardines de lluvia, también conocido como jardines filtrantes o jardines drenantes. Importantísimos en las ciudades, sobre todo para poder aprovechar el agua de lluvia, esa agua que normalmente no las queremos sacar de encima, es conducida por las calles, es conducida por acequias, por canales y la terminamos perdiendo. Entonces, vamos a ver hoy jardines de lluvia. Y para dar comienzo, voy a recordarte que en alguna oportunidad hemos hablado de la siembra del agua. La siembra del agua lo hemos hablado a nivel rural. En este caso vamos a pensarlo a nivel urbano. ¿Para qué sirven estos jardines de lluvia? Bueno, el objetivo es lo siguiente. Imaginémonos que estás en una ciudad como por ejemplo la de Mendoza, una zona semidesértica, en donde las lluvias están concentradas en periodos muy concretos. Momentos en los cuales cae mucha más agua de la que el suelo puede absorber. Y hablando de esto, voy a hacer una comparación. Por ejemplo, en un terreno con cubierta natural, podríamos decir que del agua que llueve, si esto es un terreno con buena cobertura y horizontal, porque tenemos que ser claros, dependiendo de las pendientes, dependiendo de un montón de cosas, los valores cambian, pero podríamos decir que en un terreno más o menos llano, tendríamos frente a una lluvia que el 40% de esa agua se puede perder por evaporación, un 10% por escorrentía, que es el agua que corre por la superficie formando pequeños arroyos, y hay una parte, un 50%, que se va a infiltrar. Un 25% de esto, o sea, la mitad de esta agua, va a ser una infiltración superficial y la otra parte se va a ir a profundidad. Esta agua que se va a ir a profundidad es la que va a ir alimentando nuestras napas con agua. Pero ¿qué pasa en una ciudad? En la ciudad hemos impermeabilizado todo, hemos puesto calles, hemos puesto techos y el hormigón hace que los valores que teníamos naturalmente en el campo cambien. En este caso, la infiltración profunda de ese 25% que teníamos del agua de lluvia puede llegar a ser más o menos un 5%. Del 25% que infiltraba en la parte superficial, con suerte podremos llegar a un 10%. Vamos a tener un 30% que se va a perder por evaporación o por evapotranspiración, entre lo que pierden las plantas más lo que cae sobre el cemento o el pavimento caliente que se evapora, y un 55% más o menos es lo que corre por las calles. ¿Te imaginas que esto es muchísimo? Y si estás en un lugar en donde a lo mejor en una lluvia caen 20 milímetros, podemos decir que en ese momento, en esa lluvia, están cayendo 20 litros por cada metro cuadrado de suelo. Entonces imagínate todas las superficies que tenemos que no absorben el agua. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos de techo? ¿Cuántos metros cuadrados tenemos de veredas, de banquinas, de calles? Esta agua se va juntando, se va encauzando por las calles. En Mendoza lo hace a través de las calles, de las acequias, y en una tormenta de verano podemos ver cómo tenemos verdaderos arroyos y ríos que van cruzando toda la ciudad. De allí que surgen los canales aluvionales para poder recolectar toda esta agua y sacarla de la ciudad. Pero te hago una pregunta. ¿No sería mejor aprovechar esa agua, o al menos buena cantidad, para que no termine llegando a ríos o arroyos y además contaminándolos? El tránsito de los autos, el polvo de las pastillas de freno, de las cubiertas, toda la contaminación que vamos dejando cuando llueve, precipita el suelo y además se va llevando todo lo que hemos ido dejando en las calles. Todo eso se va con el agua. La ciudad queda limpia, pero el agua contaminada. Si esa agua termina en los cauces de riego o termina después en un río, lo estamos contaminando. El objetivo de los jardines de lluvia es poder aprovechar esta agua y evitar que se contaminen cauces. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay distintas formas. Si uno lo quiere ir aplicando ya a nivel domiciliario, podríamos recolectar el agua que cae sobre nuestros techos.
Esa agua la podemos recolectar y la podemos utilizar para regar. ¿Cómo? Infiltrándola o armando pequeños cauces en el jardín o pequeñas depresiones en donde se va a juntar el agua, se va a ir filtrando y va a ir penetrando en el suelo. Si vamos a una ciudad o a un barrio en donde tenemos calles por las que corre el agua, se pueden hacer pequeñas derivaciones, cortes en los cordones y llevarlo a jardines que se desarrollan, se planifican para este fin. ¿Qué es lo que va a hacer? El agua va a penetrar en esos jardines, esa agua va a ir infiltrando, muchas de las impurezas quedarán ahí, otras se irán procesando gracias a las plantas, a los microorganismos en el suelo e irán infiltrando en profundidad. Posiblemente te preguntes qué tamaño tienen que tener estos jardines de lluvia para que sean efectivos, o para poder aprovechar la mayor cantidad de agua, incluso para evitar que parte de estas aguas terminen en sistemas de drenaje contaminando o incluso sumando al caudal de las aguas grises provenientes de los domicilios. Un valor aproximado, podríamos decir, o un rango aproximado entre un 7 y un 20% de la superficie impermeable. Vamos a un dato concreto. Si el techo de la casa tiene 100 metros cuadrados, tendríamos que tener entre 7 y 20 metros cuadrados de jardín de lluvia para poder aprovechar, poder infiltrar el agua de una lluvia. Esto es un valor aproximado. Hay que tener presente muchísimas variables como el tipo de precipitaciones, los momentos, pero básicamente la idea de un jardín de lluvia es recolectar esa agua e infiltrarla para ir alimentando nuestros acuíferos. Hay distintas formas de hacer un jardín de lluvia. En nuestro jardín lo más fácil es hacer una depresión de entre 15 y 30 centímetros en la zona del jardín donde se suele acumular el agua de lluvia y preparar el terreno para que infiltre. Podemos hacer un hoyo todavía un poco más profundo, colocar una capa drenante con piedras, luego tierra de jardín con arenas, luego un mantillo o tierra vegetal y las plantas. A la orilla, una especie de bordo que va a ayudar a que contenga esa agua cuando llueve. La superficie es drenante y por otro lado actúa también como esponja porque tiene mucho contenido de materia orgánica. Tenemos que prever un lugar por el rebalse en el caso de que llueva mucho más de lo que pueda ir infiltrando este jardín. Pero básicamente el principio es ese, es armar 1, 2, 3 o más sectores dependiendo del tamaño del jardín para que pueda recolectar el agua y que la pueda infiltrar. Podrían hacerse también, por ejemplo, en donde tenemos los árboles, pequeñas depresiones tipo alcorques para que vayan acumulando e infiltrando esta agua. Si se trata de una calle en donde tenemos 100 metros, por ejemplo, de largo, se pueden hacer banquinas con depresiones para que reciban el agua desde las calles. Estas tendrán algún tipo de mecanismo, como por ejemplo pequeñas barreras, la incorporación de plantas, para que la velocidad en la que recorre esta distancia el agua sea lo menor posible e infiltre más. Si el lugar en donde se generan estos jardines de lluvia, digamos públicos, tiene una pluviometría elevada, hay distintos mecanismos para poder recolectar, para poder infiltrar el agua. Se pueden armar estructuras que gráficamente podría decirte como jardineras enterradas, en donde en el drenaje de estas jardineras se recolecta el agua por tuberías y se llevan a un sistema de drenaje, con la ventaja de que esta agua va a estar filtrada. ¿Por qué? Porque van a haber distintos estratos de materiales más gruesos a más finos, luego terreno y las plantas, que van a ayudar a que esa agua sea filtrada y estos contaminantes como el hollín, el carbón, gomas, hasta incluso el excremento de los animales no termine llegando por el alcantarillado a los ríos. Hay mucho para hablar de este tema, mucho para referirnos a las nuevas construcciones, cómo podríamos llegar a hacer para captar esta agua de lluvia, para poderla tratar y aprovechar. Pero hay algo que me estoy olvidando de contarte, que es con lo que voy a cerrar el episodio. ¿Qué plantas
se colocan en estos jardines de lluvia. Lo ideal es siempre recurrir a la vegetación nativa, tratar de buscar aquellas plantas que crecen de forma natural o espontánea en la zona en la que vivimos. ¿Por qué? Porque van a estar adaptadas a la pluviometría, a eso que llueve a lo mejor en verano y no lo hace en invierno, a que estén las plantas adaptadas a sobrevivir a largos periodos de sequía o a cortos periodos de sequía y a momentos donde tenemos mucha lluvia. Porque estos jardines se pueden utilizar en climas extremos, donde llueve mucho y donde llueve poco. Vamos a evitar muchísimas cosas como por ejemplo la erosión producto de estos cauces artificiales que se generan en un momento de tormenta. Hay mucho más para hablar, para ir desarrollando este tema, pero voy a terminar el episodio comentándote algunas de las ventajas de este tipo de ajardinamiento. Primero, van a limitar la cantidad de agua que van a ingresar al sistema local de drenaje pluvial. Segundo, van a reducir la posibilidad de inundaciones y de erosión. Tercero, van a disminuir los problemas de drenaje al favorecer la percolación. Recordad que vamos a estar armando capas con piedras y demás para que el agua pueda infiltrar. Se van a reducir también la cantidad de contaminantes que llegarán a los cauces de ríos. Vamos a estar también reduciendo las áreas de césped y en consecuencia vamos a consumir menos agua de riego. Podríamos hacer reservorios de esta agua de lluvia para poderla utilizar después, con lo cual también vamos a minimizar el consumo de agua potable para riego. Vamos a poder utilizar plantas nativas, con lo cual nuestra fauna, pájaros, mariposas y demás van a estar mucho más felices y van a estar más cerca de nosotros para que las podamos disfrutar, porque van a terminar constituyendo un asiento para esa fauna. Y hay muchas más cosas para destacar, muchos más beneficios, pero hasta aquí llegamos hoy. Se me ha hecho un poquito más extenso este episodio, espero que te haya gustado. Nos estaremos encontrando la semana que viene en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.